Entrevistas 66, volvemos hoy al plató de Página 66 para hablar de seguridad, para hablar de tráfico, para hablar de... Ahora veréis de todo lo que vamos a hablar, de lo que estoy comentando así a rasgos generales, porque quien está con nosotros es Carlos Martín, el jefe de la Policía Local de Alcoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Creo que es la primera vez que te tenemos aquí y teníamos muchas ganas, porque siempre que venís algún policía nos gusta hablar de cosas de la actualidad, ¿vale? Pero también de cosas muy generales, de nuestra seguridad y eso, gracias por estar aquí. Gracias. No, además vienes con el uniforme. Y eso nos gusta. Estupendo. Que se note. Para empezar, ¿cómo estás? Porque han venido meses muy extraños. ¿Cómo estás personalmente? Bien, la verdad es que, bueno, ha habido ahora llevamos un año muy complicado, muy complicado, muy raro, porque estamos ante una situación nueva, una situación que nunca se ha vivido, una pandemia. Y claro, nos ha cogido a todos un poquito con el pie cambiado, pero la verdad es que, en rasgos generales, en la población de Alcoy ha ido de forma estupenda, y eso que hemos sufrido dentro de la Comunidad Valenciana de las mayores restricciones, es decir, hemos tenido un confinamiento parcial, cerrada la ciudad, el no dejar mover la movilidad muy comprometida para todos los ciudadanos, y la verdad es que el comportamiento de la sociedad alcoyana ha sido ejemplar. A día de hoy que tenemos un poco de problemática ya, porque ya empiezan a levantarse todas estas restricciones y sin embargo vemos que sigue siendo ese comportamiento ejemplar, dentro de que, claro, ya empieza a ver la gente ocio nocturno, la gente a salir, pero bueno, sigue siendo, como digo, un comportamiento digno de Alcoy, como siempre. Sí. Han habido diferentes fases dentro de la situación sanitaria. ¿Cómo vivisteis, por ejemplo, la primera fase, la del confinamiento extremo, todos en casa, nadie puede salir más que a esas necesidades básicas? ¿Cómo se vivió ese primer momento desde la policía? Pues lo primero que hicimos la policía fue el crear unos protocolos propios internos para evitar, por supuesto, un contagio masivo dentro de la policía, porque hubiese sido, claro, hubiésemos dejado la ciudad sin posibilidad de custodia. No tenemos policía, ¿qué hacemos? Sí, entonces lo primero que hizo fue un aislamiento de los propios servicios de policía, donde se blindaron, es decir, los patrullas eran fijos, siempre las mismas personas iban juntos, y luego unos protocolos en cuanto a desinfección de vehículos, mascarillas, guantes, es decir, todos los elementos de seguridad que se dotó de primera hora a todos los compañeros de la policía. Luego, de la verdad es que el comportamiento de los compañeros ha sido, como digo, estupendo. Es decir, tenemos una carencia, todos sabemos que dentro de la policía tenemos una carencia aproximadamente de un 35% de efectivos por jubilaciones de compañeros, etcétera, gente que se ha ido a otras poblaciones, y la gente ha venido dentro de sus días libres a hacer un esfuerzo tanto personal como familiar de venir y cumplir esos servicios mínimos que estaban impuestos por la jefatura. Yo creo que en rasgos generales el primer momento fue, claro, un poquito, nos cogió a todos un poquito con el pie, ¿qué hacemos? La verdad que se coordinó desde Valencia, desde la Generalitat, se hicieron varias videoconferencias y más o menos establecimos unos protocolos comunes, y se estableció por medio de la agencia unos sitios donde podíamos consultar todos aquellos problemas que tuviésemos a nivel del día a día. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Por otra parte, el ayuntamiento también habilitó unos servicios propios para poder dar cobertura pues, a gente que no podía salir de casa o porque tenía una movilidad reducida, gente con pocos recursos económicos, y la verdad es que de una u otra manera funcionó bastante bien. Luego primero era el control de la gente que no pudiese salir, la gente la verdad es que respondió muy bien. Y luego poco a poco esas fases, pues se levantaron un poquito esas fases, pero luego volvimos a ver otra vez de lo que era el aislamiento de Alcoy, otro problema añadido. Claro, es que luego ya empiezan las olas, ¿no? Sí. Baja la ola, restricciones se quitan, sube la ola, vuelve la ola, más restricciones, confinamiento de Alcoy, como estás contando. Ese confinamiento posterior, ¿cómo fue? Eso fue, ahí sí que tuvimos un poquito más de complicación, porque hay gente que se iba a vivir, tenía que venir a trabajar. Es decir, el primer confinamiento fue, entre comillas, fácil desde el punto de vista de policía. Es decir, las personas no podían salir a la calle. En el momento que no podían salir, si ves a una persona, la identificabas y veías un poquito los motivos por qué es de esa movilidad. Luego ya cuando la gente ya podía ir a trabajar, ya podía moverse, ya era más complicado el poder cumplir esas normas. Ya cumplíamos distancias, lo que era mascarilla, incluso controles esporádicos. En el caso del aislamiento de Alcoy sí que fueron controles fuertes.
Al principio, claro, un poquito de problemático porque la gente iba a trabajar y teníamos unas colas a las entradas de la ciudad, pero claro, era inevitable. Nosotros, por nuestra parte, no nos quedaba más remedio que cumplir las normas sanitarias para cumplir un poquito el protocolo sanitario. Pero la verdad es que la gente empezó un poco, pues claro, un poquito molesta porque es normal, pero yo creo que después hubo un comportamiento, como digo, excelente. En líneas generales, problemas, digamos, del ámbito policial ha habido muy poquitos, o sea, muchas intervenciones, porque no puede ser de otra manera, pero muy poco, digamos, incidentes fuertes como se ha visto en la tele en otros municipios. Y ya cuando digamos que las restricciones son menores, que queda el tema de la mascarilla, por ejemplo, ¿cómo se controla el tema de la mascarilla? Porque, claro, es que aquí se puede, aquí no, aquí la llevo, aquí no, aquí la llevo bajada por aquí, aquí... Es complicado porque además todos tenemos una pequeña paranoia ahora con el asunto de que vemos a gente junta y hay un grupo muy grande de personas, lo mismo son pues 5 chiquillos jugando a una cosa, o bien no lleva la mascarilla y claro, lo mismo es un espacio abierto que no es necesario llevarlo, no lleva la distancia personal, bueno, pero están unos amigos, claro, es complicado porque nosotros nos viene multitud de servicios, no que no tenga razón, muchas veces el ciudadano, porque es imprescindible que nos avisen para que nosotros pongamos control a esas conductas, ¿no? Pero sí que tenemos una paranoia de que estamos acostumbrados a que la gente no sale, a que no hay actividad por la noche y ahora empezamos a volver a la normalidad. Claro, la normalidad que es en la puerta de un pub sale la gente y hay gente allí. Entonces, claro, ese jaleo, la gente enseguida nos llaman y hay alboroto, hay jaleo, no se están cumpliendo las medidas COVID. Claro, la medida COVID y en los espacios exteriores, pues ya el uso de la mascarilla y en la última ya queda restringido pues a que no se pueda cumplir la distancia interpersonal, etcétera, etcétera, pero ya se puede ir sin mascarilla. Es decir, claro, hay una serie de condiciones que nos resulta complicado, pero bueno, como digo, nosotros desde el primer momento que se empezó y se abrieron lo que era ya que se podía circular por la noche, es decir, el confinamiento nocturno se abrió, nosotros ahí creamos un protocolo conjuntamente con el Cuerpo Nacional de Policía de control de todas las zonas donde se podían concentrar pequeños botellones, juntarse personas, y lo hemos ido controlando y más o menos ha funcionado. No significa que no se haya producido, pero sí que se ha ido controlando de una manera clara. Lo que se ve en la tele a lo que pasa en Alcoy, una diferencia totalmente, vamos, abismal. Eso está muy bien. Y, por ejemplo, hablando de cosas que se van a celebrar en Alcoy, yo tengo en mente el Millán. Pero también hay muchas otras, porque estamos hablándolo justo antes de empezar la entrevista, que tenéis actuaciones prácticamente todas las semanas. Coméntanos un poco cómo van a ser, empezando por Millán si quieres, o por cualquiera de las que, el trail, por ejemplo, el trail Solidari que está al caer. Vamos a ver, tenemos ahora, claro, en medida que se van abriendo las medidas, se van ya, digamos, el poder realizar actividades o celebraciones dentro de la ciudad, claro, la actividad de la ciudad vuelve a su normalidad. Volvemos otra vez pues a actividades deportivas, actividades culturales y, claro, volvemos otra vez a la actividad normal. ¿Qué tenemos claro dentro de esas actividades? Pues si, por ejemplo, alguien estuvo la semana pasada en lo del modernismo, pues se hizo un cierre de la plaza, se hizo un control de aforo dentro de la entrada de lo que era el aforo de la plaza. Teníamos 4 niveles 4 situaciones pactadas con el ayuntamiento. La primera era la normal, la gente, los ciudadanos participaban sin incumplir ninguna de las medidas COVID. En el segundo caso, en el caso de aglomeración, teníamos un protocolo para ello. En el tercer caso, en el caso de que la aglomeración fuese intensa, teníamos otro nivel de situación y hasta un cuarto de nivel que sería la suspensión del acto. Es decir, todo lo teníamos previsto y pactado con el ayuntamiento cuál sería el escenario que podíamos trabajar en ese momento. Más o menos eso es un poquito lo que vamos a trabajar en todos los eventos, es decir, un poquito tener distintos escenarios para poder nosotros controlar un poquito la alerta sanitaria que tenemos. Y más o menos un poquito se cumplió, es decir, lo estábamos hablando un poquito de lo que es la sociedad alcoyana, no pasamos del primer nivel, es decir, en el primer nivel, que era lo que nosotros esperábamos y el ayuntamiento esperaba, se cumplió sin ningún tipo de problema. Es decir, no tuvimos que pasar al segundo nivel un poquito más complicado. En el primer nivel la gente se comportó, se sentó, vieron las actuaciones y no hubo ningún problema. Por eso digo que, gracias a Dios, donde vivimos tenemos Eso ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo, muchísimo, desde luego. Tenemos ahora, en cuanto a actividades, por ejemplo, esta semana tenemos un concierto en la zona norte, tenemos el partido de fútbol, el domingo un concurso de pintura, concierto en la plaza de la Creu Roja, la subida a Moncabrer, tenemos una cicloturista que se van hacia afuera, tenemos a Gonzalo Barrachino un corte que se nos corta al centro el domingo también.
Para la semana siguiente tenemos, la siguiente tenemos el tren solidario, que cortaremos todo el centro, hay una aglomeración importante de personas, pero bueno, tanto con la organización está pactado lo que serían todos los niveles de seguridad y de seguridad sanitaria. Tanto esperemos también establecer los mismos criterios de aforo, de aglomeración, etcétera, y a partir de ahí creo que no tendremos problema. Eso sí, tendremos que tener previsto todas las posibilidades para intentar evitar eso. Y luego tenemos pues, lo que sería el día 23, que no es el 23, sino que tenemos todo el mes de actuaciones, o sea, de Michan, tenemos un Michan movido, ¿no? Sí. Pues ahí vamos a intentar establecer, a ver cómo podemos llevarlo, porque pedimos siempre a la sociedad, ¿no? que cumpla con las medidas COVID, porque desde el punto de vista de policía va a ser muy difícil el poder controlarlo todo. Creemos que con el servicio de policía y el sentido común de la gente que tiene ganas de fiesta, no creo que tengamos mayor problema de lo que se puede tener cualquier otro fin de semana. ¿Vais a poder dar abasto a todo o hay dificultad, como estabas comentando antes? Dificultad hay, pero la verdad es que hay una voluntad clara por parte de los compañeros de la policía que están, como digo, viniendo pues los días libres, viniendo a trabajar y de momento, pues la verdad es que siguen ahí. Es decir, se están poniendo servicios extraordinarios a toda la gente, casi al 80% de la plantilla y de manera que le están cumpliendo. De verdad que yo le doy las gracias por digamos, un poquito la dedicación que están mostrando en todas estas cosas. Cuando se necesita gente, la verdad que sí los tenemos. Ahora hay una oposición en marcha, espero que en breve tengamos 27, creo que son 26 agentes nuevos, por lo tanto yo creo que a partir de ahí ya podremos ir un poquito, ya empezar un poquito a respirar y tener una plantilla un poquito más adecuada. Claro, porque por lo que estás contando, el tema de la pandemia ha hecho que tengáis más trabajo, en el sentido de que hay que ver más escenarios de los que previsiblemente podría haber. Vamos a ver, en lo que sería en el control, ahora sí, porque tenemos que tener unas previsiones y hacemos un control mayor. Es decir, en situación normal, Michan, haces el corte, 2 patrullas de control por si hubiese cualquier altercado, es decir, buscando esto. Ahora ya no es solamente eso, que también puede suceder, sino aparte es el cumplimiento de una serie de medidas que nos vienen interpuestas, por lo tanto tendríamos que estar un poquito más ojo a visor con todo lo que es la circunstancia, pero sí que es un exceso un poquito más de trabajo, pero bueno, yo creo, como digo, que se podrá cumplir. Cambiamos un poco de tema. Me gustaría que comentáramos un poco el tráfico dentro de la ciudad, porque tenemos esto de los 30 kilómetros por hora tan famoso que cada vez estamos viendo más en ciudades. ¿Esto se cumple? ¿No se cumple? ¿Cómo? Vamos a ver. Lo que se está intentando es, de otra manera, es favorecer la circulación de peatones, de bicicletas, es decir, no solamente sea una ciudad se dedicará a la circulación de vehículos, sino que se piense en otros medios de transporte. Eso es un poquito, digamos, lo que se a nivel general, a nivel de todos los municipios. Es un poquito. Y luego mirar los centros, intentarlos hacer un poco limpios de contaminación. Un poquito eso es la idea. A partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Pues para dar esa prioridad al peatón, se han establecido 2 criterios del 30 kilómetros por hora dentro de la circulación dentro de las ciudades, o 20 en los casos de que tengamos un solo pavimento, es decir, en el caso de Casablanca, en el caso de San Nicolás sería 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque ahí convive de manera clara el ciudadano con el vehículo. Es decir, vamos a Nicolás y metemos un único uniforme, es decir, no tenemos acera y tal, te decía todo dentro de un mismo trazado. Ahí la prioridad es del peatón. Entonces, claro, para priorizar el peatón tenemos que restringir la velocidad del otro. Es decir, entonces, no, una cosa y otra no casan, por lo tanto, la única manera es esa. Yo creo que es una manera, digamos, de priorizar lo que sería la circulación del peatón por centros y por entornos un poquito de los centros de la ciudad, donde hay mayor dificultad. Hablando de esa prioridad, tenemos la zona de peatones, zona de peatonalización en el centro. ¿Ha habido problemas en este sentido de vehículos que se han colado, digamos, en la zona delimitada ahora en esta primera fase? ¿Habéis encontrado mucha problemática en este sentido o no tanto? Bueno, no ha ido tan mal.
Casi se esperaba peor. Desde luego, desde primera hora, en una reunión con el ayuntamiento, con movilidad del ayuntamiento, se establecieron unos criterios, pues se puso unos compañeros en la entrada de todas las zonas, con la idea de que ir avisando y avisando a los ciudadanos de que era una zona peatonal, de que no pasasen, lo que tenían que hacer en el caso de que fuesen vecinos para poder pedir los permisos, los horarios, etcétera. Se informó. Luego, la verdad es que ahora, pues, el cumplimiento, yo creo que es de un 90%. No significa que haya gente que tenga la costumbre, y entonces la costumbre muchas veces nos puede a todos. Es decir, la costumbre, yo tiro por San Lorenzo y no se da cuenta uno que he hecho y tal. Y llaman, mira, es que resulta que me he equivocado, he pasado, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues habrá que hacer un escrito a movilidad para que se tenga en cuenta y tal. Es decir, pero en reglas generales yo creo que yo creo que todos vemos que el centro sí que se ha quedado exento de vehículos de circulación. Yo creo que ahí sí que manda el peatón. Claro. Y ya como curiosidad, ¿cuál sería la infracción que más se comete dentro de una ciudad a la hora de conducir un coche? Sin lugar a dudas, estacionamiento prohibido, en cualquiera de sus modalidades, o bien en carga y descarga por exceso de tiempo, en parada de bus, en doble fila. Es decir, el estacionamiento prohibido es, digamos, la infracción que más se comete dentro de un municipio. Contra esto no se puede hacer... Actuaciones se puede hacer, y de hecho se hacen, pero es complicado porque conjugas un poquito. Es decir, uno lo deja en carga y descarga, se va a comprar una cosa, viene, pero viene un camión, y es que yo lo he dejado un minuto y usted me ha denunciado, ya, pero es que está el camión, que es el sitio para él. Es decir, es un poquito, pero vamos, eso ha sido siempre, eso es una de las infracciones siempre. Forma parte de vuestro día a día. Del ADN, sí. Y ya que te pregunto por el día a día, ¿cuál sería la mayor preocupación de un policía local en su jornada laboral? Es decir, se pone a trabajar y ¿cuál es la mayor preocupación? Bueno, yo creo que nosotros, digamos, tenemos lo que es el servicio, lo que es, digamos, la cuestión del día a día, lo normal, ¿no? Un poquito son las incidencias fuertes que nos pasan. La preocupación, pues, o sea, como preocupación es si hay un exceso de accidentes de circulación. Eso nos preocupa mucho. Realmente para eso está el equipo de investigación de accidentes, que más o menos intentamos corregir junto con el ayuntamiento, pues aquellos puntos que podemos considerar negros, que no significa que sean puntos, tengamos puntos negros en Alcoy, pero sí que hay algunos sitios donde ha habido una afluencia de tráfico, de accidentes de tráfico, y se han corregido. Por ejemplo, tenemos la subida a la Rambla, y sí que hubo un momento, y yo creo que desde que se hicieron las actuaciones por parte del ayuntamiento ya no se ha dejado de haber accidentes ahí. Otro teníamos en la subida de la Vaguada, en la subida de la Beñata, que también hubo pasando Puente Fernando Reza y tuvo varios accidentes. Se cambió el firme y ya no ha vuelto a haber accidentes. Es decir, que más o menos sería una de las mayores preocupaciones eso, violencia de género, cualquier cosa que tenga un poquito, que se salga de lo que es el comportamiento normal de un policía. Es decir, salir, cumplir eso, tu servicio normal ordinario, cualquiera de esas circunstancias. Carlos Martín, no sé si te gustaría destacar alguna cosita más que tengáis ahora por ahí en mente próximo, o ya lo hemos comentado todo. Porque más o menos. Como veo que has traído la chuleta, yo digo, por si acaso tiene alguna cosita ahí que... Había traído un poquito, por si había algunas restricciones, ¿no?, de lo que se había quitado o no quitado, pero bueno, eso son cosas, me imagino que todo el mundo ya más o menos sabe, que el ocio es abierto. Precaución, y yo pido a todos los ciudadanos que por favor, está claro que ahora mismo todos queremos salir a dar una vuelta, que nos pegue el aire, que llevamos muchísimo tiempo y ha habido un sacrificio muy importante por parte de la ciudadanía, ¿no? Pedimos simplemente un poquito, bien, dentro de esas medidas que se han levantado, cabeza, tengamos las precauciones que debemos de tomar, porque la situación ha sido muy complicada y creo que la gente, la ciudadanía ha sufrido muchísimo en sus propias carnes con fallecimientos, muertes de seres queridos. Por lo tanto, tengamos precaución, empecemos a levantar, y de verdad que sí que necesitamos todos ya un poquito olvidarnos de esto, quitarnos el polvo y decir, venga, vamos para adelante, no, pero con precaución. Mantengamos la precaución mientras las alertas sanitarias sigan en marcha. Pues con ese mensaje creo que nos quedamos en este final de entrevista, y te llamaremos de aquí a unos meses para que nos cuentes más cosas, porque yo creo que está bien que sepamos todo lo que hacéis, que la gente vea que la policía está ahí para ayudar y para servir al ciudadano. A su disposición, cuando quieran, sin ningún problema. Te llamaremos. Carlos Martín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Ya habéis escuchado las palabras del jefe de la Policía Local de Alcoy. La ciudadanía de Alcoy se porta bien. Yo creo que ese es un buen mensaje con el que nos quedamos. Hasta luego.